Amigas y amigos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio Escazú, una oportunidad perdida. Pueden seguir esta transmisión a través de las redes sociales y el canal de YouTube del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Y desde ya los invito a todos y a todas a dejar sus preguntas y comentarios en el chat, indicando ojalá a cuál de las panelistas va dirigida. Escazú es el primer gran tratado medioambiental para Latinoamérica y el Caribe y fue promovido por Chile y Costa Rica en 2018, luego de 4 años de trabajo. Como ustedes saben, el martes pasado el gobierno confirmó finalmente su decisión de no firmarlo. Para reflexionar sobre esta decisión y analizar sus implicancias, hoy día nos acompañan 4 destacadas profesionales que les presento a continuación. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Paulina? Bien, gracias, José Miguel. Feliz aquí de compartir contigo y con mis queridas colegas. Paulina además está dedicada últimamente a escribir interesantes hilos en Twitter, así que si quieren aprender pueden seguirla. Nos acompaña también Valentina Urán, máster en Derecho Ambiental y directora ambiental de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias y feliz de estar acá con mis colegas, con Paulina, con la que estuvimos ahí exponiendo ya en 2 oportunidades en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y ya les vamos a preguntar cómo le fue el lunes en la comisión. Dejó hartas consecuencias. Nos acompaña también Verónica Delgado, doctora en Derecho y directora del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes, Verónica. Hola, buenas tardes, José Miguel, Paulina, Valentina, encantada de estar participando. Por último, les presento a Constance Nalegach, máster en Derecho Público y consultora internacional en sustentabilidad. ¿Cómo estás, Constance? Muy bien, José Miguel. Un gusto también compartir contigo, con Paulina, con Verónica, con Valentina y con todo lo que nos estará escuchando a través de tantas plataformas. Bienvenida. Les quiero contar además que Constance tuvo el rol de negociadora por Chile en el Tratado de Escazú. Entonces, para partir este conversatorio, y aprovechando que la tenemos acá, te quería pedir, Constance, si nos puedes contar la historia de este acuerdo y el rol que tuvo nuestro país en su origen. Ya, son 10 años, así que vamos a tratar de resumirlo. Pero lo primero es celebrar la gran noticia de estos días, que evidentemente no es Chile Escazú, es el programa de Derecho de Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción. Felicitar a la profesora Delgado, que lo está dirigiendo, a Paulina Astroza, quien también es parte de este programa. Ha sido un honor compartir con ella y, por supuesto, también con la destacada Valentina Durán de la Universidad de Chile. Y me parece primero decirles y transparentarles cuál es mi expectativa de esta conversación y que sobre todo que aquellos que no han leído el Acuerdo de Escazú, que no lo conocen, que se motiven, que ingresen a la página de CEPAL. CEPAL es el secretariado de este acuerdo, y que lo lean. El tratado tiene 26 artículos, son 40 páginas, pero la verdad es que yo los desafío ver si no hay algo en ese tratado que no los mueve, que no los motiva, ya sea desde los derechos humanos, la democracia, el combate a la desigualdad, el desarrollo sostenible o la defensa del medio ambiente y de los defensores. Y por supuesto no estoy pidiendo que compartan todo parte del acuerdo, pero sí que se hagan una mirada crítica. Este es sobre todo un instrumento democrático y construido de una manera democrática. Entonces me parece esencial que la gente lo conozca, se posesione de este acuerdo para criticarlo, para valorarlo, etcétera. Y respecto a tu pregunta, me parece bien interesante, no solo por ver como la historia de este acuerdo, sino también para ver si esos motivos, esos fundamentos tenían sentido hace de años atrás, siguen teniendo sentido ahora, mayor relevancia, menor relevancia. Y la verdad tenía que ver con estudios que de Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las perspectivas ambientales de la OCDE, que daban cuenta de a lo menos una situación preocupante en materia ambiental. Piensen en los impactos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la escasez hídrica, la contaminación, y además que daban cuenta que estos impactos pegaban con más fuerza a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Y por otro lado, también teníamos noticias, constancia, informes, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que relevaban y revelaban una nueva forma de conflictividad, muy arraigada en la desigualdad de la región. Posiblemente quienes nos escuchan saben que Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí la más desigual. Mucha desconfianza en las nuevas relaciones, actores nuevos que se sumaban a los tradicionales de los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, aparecían movimientos ecologistas, movimientos de mujeres, de jóvenes, y veíamos también que la conflictividad está fuertemente ligada y cada vez con mayor aumento en la explotación de los recursos naturales o de estos bienes comunes. Y lo que vimos entonces que había una situación crítica, una situación socioambiental crítica, pero Chile después de la dictadura cívico-militar ya había hecho una apuesta por el multilateralismo, una apuesta por la democracia, una apuesta por los derechos humanos. Y eso en materia medioambiental tuvo una acogida internacional donde se consagró la denominada democracia ambiental en la Cumbre de la Tierra, esta cumbre de 1992, donde se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, la de biodiversidad, pero además también 27 principios, dentro de los cuales el principio 10 es conocido como el principio de los derechos de acceso, acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia, o conocido también como el principio de la democracia ambiental. Y los países, Chile y el resto de los países, empezamos luego de adoptar este principio, este consenso universal, a tener legislación interna. Piensen en Chile, por ejemplo, la ley de transparencia, la ley de participación ciudadana, también a incorporar estos principios, estos derechos en diversos acuerdos multilaterales medioambientales, pero Europa dio un paso más allá. Lo que hizo Europa el año 98 es acordar el convenio de Aarhus, reconociendo que estas materias tenían que tratarse de una manera mancomunada. Y en este escenario, Chile ingresa a la OECD, estamos en el proceso de ingreso, hay un gatillante muy claro donde la OECD te pide básicamente demostrar una voluntad política y una capacidad técnica para estar a la altura de sus estándares, cuyo eslogan es mejores políticas para una mejor calidad de vida. Y por lo tanto empezamos a ver, a evaluar la posibilidad de ser parte del acuerdo de Aarhus, pero también nos hacía mucho sentido ver un instrumento que recogiera las necesidades y las características propias de nuestra región. Y ahí viene un momento político que fue la cumbre de Ríos más 20, es decir, 20 años después de la cumbre de la Tierra, y tuvimos la reflexión y el impulso, porque tanto CEPAL había trabajado durante muchos años con estos temas y teníamos una sociedad civil, sobre todo aquellas organizaciones reunidas en la iniciativa de acceso que estaban fuertemente impulsando acuerdos regionales. Y por lo tanto la decisión de Chile fue, tengamos un instrumento regional que reconozca los avances, pero sabiendo que estos eran insuficientes, que lo principal no era tener normativa, sino la implementación cabal de estos derechos, que lo hiciéramos a través de la cooperación y reconociendo las circunstancias particulares de cada país, y que tuviésemos un instrumento internacional de modo de no quedar sujetos a los cambios políticos de ciclos de gobierno cuando sabemos que los desafíos ambientales son de corto, de mediano y de largo plazo. En definitiva, la decisión fue como dos caras de una moneda. Por una parte, la obligación que tenemos los estados de garantizar, de promover, de respetar, de proteger derechos humanos que además están reconocidos en el sistema interamericano y el sistema internacional mundial de derechos humanos más allá de la esfera ambiental. Y por otro lado, mejorar la toma de decisiones, porque lo que veíamos y lo que ustedes posiblemente también compartirán conmigo, que aún vemos y con mayor urgencia, es tomadas malas decisiones. Y optamos entonces, en el fondo, por hacerlo a través de una cooperación regional en una lógica de o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Perfecto, Constance, muchas gracias. Les recuerdo que en esta edición que pueden enviar sus preguntas al chat y vemos que están llegando los primeros saludos. Carla desde México, te devolvemos los saludos, Carla. Desde Chillán, Talcahuano y Coronel,
manden sus preguntas para nuestras panelistas. Las quiero invitar ahora a que hablemos un poco del contenido del tratado. ¿Cuál es la bajada más ciudadana de este tratado? En términos de participación ciudadana, acceso a la información, cuando hablamos, por ejemplo, de los defensores ambientales, ¿de qué se trata en lo más cotidiano este acuerdo? Valentina, si quieres contestar esta pregunta y las demás pueden ir poniéndose a la fila. Bueno, con mucho gusto. Aquí tengo una versión impresa del Acuerdo de Escazú. Está siempre debajo de mi almohada. Porque es un proceso que la verdad es que hemos seguido con mucha atención. Yo soy profesora de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde nosotros atendemos casos de personas que no pueden pagar atención jurídica. Porque esto es una especialidad, por lo tanto, ni siquiera las corporaciones de asistencia judicial pueden llevar este tipo de casos. Y ahí yo tengo una gran muestra de por qué esto es importante, porque este acuerdo lo que busca entonces es la implementación, como decía Connie, plena y efectiva del derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, además de la protección de los defensores ambientales y del fortalecimiento de capacidades. ¿Y qué es acceder a la justicia? Todos tenemos, y es un derecho que está en la Constitución, todos tenemos derecho de poder ir a un tribunal cuando sentimos que, por ejemplo, una autorización o una decisión de la autoridad nos perjudica. Eso es una garantía y es parte del Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, como profesora de clínica, siento a veces mucha frustración porque tenemos la oportunidad de atender a muy pocas comunidades, porque lo hacemos con muchas limitaciones, con los estudiantes que son sacrificados, empeñosos, con las profesoras, los ayudantes que hacen un trabajo fantástico, pero el alcance de nuestro trabajo es muy restringido. Y eso es, para darte un ejemplo, de una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, cuando habla de acceso a la justicia, dice que los países tienen que esforzarse por prestar asesoría jurídica gratuita a las personas más vulnerables. Cualquiera de nosotros es vulnerable cuando se ve enfrentado a que al lado de la casa se instala una central termoeléctrica o que se pretende inundar el territorio donde yo y mis antepasados hemos vivido, o bien que hay una chimenea humeando y yo no sé qué es ese humo y tengo miedo y a lo mejor quiero saber de qué se trata. Entonces, ahí hay una gran barrera y hay una gran asimetría y que muchas personas lo han vivido. Entonces, eso genera mucha frustración. En este estallido social que pasó, se hablaba de, y que no sé si ha terminado de pasar, está durmiendo, se hablaba de las pensiones, de la salud, de grandes sensaciones de abuso. Pero también en materia ambiental hay comunidades que se sienten abusadas, que sienten que no tienen voz y que no son escuchadas. Y ante eso, recogiendo los compromisos que nuestra misma legislación y los tratados internacionales de los que ya somos parte recoge, este Acuerdo de Escazú lo que busca es mejorar en la posibilidad de poder participar de las decisiones que me afectan, de poder tener información acerca de los contaminantes, por ejemplo, a los que yo me expongo, o poder eventualmente, si nada resulta, acceder a la justicia para poder exigir mi derecho a ser informada o para que alguien me defienda en caso de yo verme afectada por un grave problema ambiental. Esos son los tipos de situaciones, ¿no? Quienes viven en zonas de sacrificio lo saben muy bien. Pero a todos nos puede tocar. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Mira, acaba de llegar un saludo desde Costa Rica. Nicolás, también te devolvemos un saludo. Paulina, la siguiente pregunta es para ti. Tal como dice el título de este seminario, ¿qué oportunidad pierde el país con la decisión del gobierno y qué pasa con nuestra imagen internacional? Y te quiero agregar, Paulina, una pregunta de Jorge Saldaña. Hay dos conceptos, 24 firmas y 9 ratificaciones. ¿En qué se diferencian en cuanto a los países? Muchas gracias, José Miguel. También saludo a Nicolás Beglin, que nos está viendo desde Costa Rica, porque es profesor de Derecho Internacional Público de Costa Rica y tuvimos una conversación justamente hace poco sobre estos alcances del acuerdo y de la imagen internacional de Chile, porque tal como lo decía Connie, este acuerdo fue de iniciativa de Chile, pero copatrocinado también con Costa Rica, y juntos
hay una declaración del 16 de julio del 2018 en el cual tanto el presidente Piñera como el presidente del entonces de Costa Rica se comprometen y reafirman su compromiso porque los estados avancen en la firma y en la ratificación de este acuerdo. Costa Rica sí firmó, sin embargo nosotros en último momento decidimos, no decidimos nosotros, fue el presidente de la República, el presidente Piñera, quien decide finalmente que no firmáramos en aquella ceremonia a la cual nosotros mismos habíamos convocado el 27 de septiembre del 2018. Evidentemente esto daña nuestra imagen internacional porque ¿cómo explicar que habiendo incluso informes en los cuales están claramente llamándonos a mejorar el medio ambiente, las condiciones en las cuales debemos vivir, que debe haber mayor participación, que debe haber mayor democracia ciudadana en estos temas y acceso a la justicia, nosotros, junto con haber negociado y adoptado el texto, nos arrepentimos a último momento y no firmamos. Es como haber armado la fiesta, haber puesto las condiciones de la fiesta, haber aportado para la fiesta, invitamos a la fiesta y resulta que no llegamos. Entonces, evidentemente que nuestra imagen internacional se ve afectada porque, bueno, ¿cómo confiar en Chile si a último momento, por las razones que no tenemos bien claras, porque argumentos jurídicos, eso lo podemos comentar después, no hay argumentos jurídicos ni del derecho internacional ni del derecho nacional que justifique que Chile no firme este acuerdo? Ahora, es importante la pregunta que hacen respecto a la diferencia entre la firma y la ratificación. ¿Y por qué es importante? Porque hay mucha confusión, tanto en los medios de comunicación, porque lo he visto escrito, como también de autoridades nuestras. Con Valentina estuvimos en la sesión el día lunes de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, y justamente una de las cosas que destacamos fue la confusión que tienen entre firma y ratificación. Los tratados internacionales, una de las grandes clasificaciones y de las más importantes que hay, es aquella que distingue según la celebración del tratado, la forma de celebrarlo. Hay un tipo de tratado que tiene más etapas, que son los llamados tratados formales. Y este es un tratado formal. Por lo tanto, las etapas son la negociación y la adopción del texto, cosa que Chile hizo, negoció, adoptó, es decir, se cerraron las negociaciones y dijimos, estamos de acuerdo con el contenido que aquí está. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Se cierra la negociación y se adopta el texto. Luego viene una etapa que es la firma. Pero en el caso de los acuerdos formales como este, el efecto de la firma no es que el Estado se comprometa inmediatamente. El efecto de la firma es que fija el texto del tratado. Dice, este es el texto auténtico, este es el texto que nosotros adoptamos. Por lo tanto, uno pone la firma y ese trámite luego da lugar a uno que es muy importante, que es la ratificación. Y es con la ratificación en este tipo de tratado donde los estados recién manifiestan el consentimiento en obligarse por el tratado. Pero entre estas dos etapas está la aprobación, pero eso no lo regula el derecho internacional, no lo regula la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Eso cada legislación determina qué norma, de qué procedimiento van a aplicar para aprobar el texto para que luego pueda ser ratificado. Entonces, en el caso chileno, la instancia de aprobación le corresponde al Congreso Nacional. Una vez que se firma, los tratados formales van al Congreso Nacional y el Congreso Nacional tiene la facultad de aprobar o desechar los tratados. Si lo aprueba, viene la etapa de la ratificación. Es decir, cuando internacionalmente le decimos también al resto de los socios que nosotros nos comprometemos con el texto del tratado. Entonces, aquí hay mucha confusión y lo que ha ocurrido es que el plazo que el tratado de Escazú, el acuerdo de Escazú, daba de 2 años, no era para obtener las ratificaciones. El plazo de 2 años era para lograr las firmas del tratado y ojalá las ratificaciones. Y resulta que en estos 2 años han firmado 24 países de 33 a los cuales está abierto el tratado.
lo que es un éxito. O sea, en tan poco tiempo, tener 24 de 33 países que ya han firmado es realmente, yo creo que Connie podrá confirmarlo, pero los negociadores ni siquiera, yo creo, se lo imaginaron. Y además, en este plazo, se tienen ya 10 ratificaciones. Y para que entre en vigor el tratado falta una, porque la cláusula de entrada en vigencia que tiene el tratado es de 11 estados que ratifiquen. Y Argentina fue el último que ha cumplido su trámite en el Congreso y se está a la espera del 11º país que una vez que ratifique, es decir, que manifieste el consentimiento en obligarse, se va a cumplir con la cláusula que el tratado va a entrar en vigor. Lamentablemente Chile, nosotros nos encontramos entre los países minoritarios que no hemos ni firmado ni ratificado. Y dentro de los países se encuentra no solamente Chile, sino que también se encuentra Venezuela, se encuentra El Salvador, se encuentra Cuba, se encuentra Trinidad y Tobago. Con esos estados está Chile. Nosotros no estamos ni con Argentina, ni con Brasil, ni con México, ni con Costa Rica. No, nosotros ni siquiera hemos firmado. Por lo tanto, la imagen internacional, por supuesto que se daña. Ha salido notas en la prensa internacional, a nosotras nos han entrevistado desde Alemania, desde Estados Unidos, desde España, el país de España, salió una nota en la BBC. Lamentablemente, esa es la situación para Chile y por supuesto que es incoherente e inconsecuente con los principios que hemos declarado de política exterior. Muchas gracias, Paulina. Verónica, ¿quieres complementar? Mira, yo quería agregar solamente que esto revela, independiente de los argumentos que se hayan esgrimido por el gobierno y que son argumentos bien rebuscados y que si quieren los podemos después detallar uno a uno, la decisión del gobierno de restarse cuando la firma en realidad a poco lo obligaba es un mensaje poderoso, un mensaje negativo, un mensaje torpe, un mensaje que desprestigia a nuestro país y que además refleja que en el fondo no entiendes el problema. Porque los problemas que tenemos ambientales, hace rato que entendimos que son globales. O sea, el cambio climático ya es el mejor ejemplo de que por nuestra irresponsabilidad hay ciertos lugares en el mundo en que se están verificando efectos como las inundaciones, las olas de calor, los megaincendios, la sequía, el derretimiento de los glaciares, y que lamentablemente afectan a muchos países de América Latina, sobre todo los más chiquititos por el tema de las inundaciones, y a nosotros especialmente. Chile es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático, especialmente en lo que tiene que ver con eventos extremos. Evento extremo sequía, evento extremo ola de calor y, consecuencialmente, problemas que tenemos con los mega incendios forestales. Entonces, si el problema es global, la mejor manera de reaccionar es de manera global, unidos todos. Y así como se establecen metas para todo el mundo en relación a la mitigación del cambio climático, también hay que sumarse en lo que es la adaptación al cambio climático, cómo vamos a responder a esta realidad. Y es obvio que lo tenemos que hacer desde lo local, porque las comunidades en determinados territorios van a ser los más afectados y ahí se necesita tomar las decisiones de manera participativa, con educación, para que la gente, entendiendo lo que está pasando, cambie su comportamiento. Pero además, no hay que desechar la colaboración internacional. Chile ya es un país aislado, Chile es un país solito que perfectamente con este acuerdo estaba por primera vez abriéndose a la población latinoamericana, al continente del cual somos parte y que somos ricos en biodiversidad, somos el pulmón del mundo, pero también somos vulnerables, entonces qué mejor que avanzar de la mano. Y con este mensaje, ¿qué es lo que está diciendo el presidente Piñera? Está diciendo, como decía la Paulina y la Connie, está subiendo a todos al barco y se baja. Entonces puede con esto también hacer ver a los demás países que mejor no participar, que mejor retirarse.
Y ese es un muy mal mensaje, que tiene consecuencias o que puede tener consecuencias, porque los argumentos que está Chile dando hoy día, y que básicamente son 4, son argumentos que pueden empezar a replicarse en aquellos países que ya firmaron y que ahora pueden decir mejor no ratifico, o aquellos que todavía ni siquiera han firmado. Entonces realmente es una mala decisión del gobierno que puede tener repercusiones en los demás países latinoamericanos, y es un poco como no entender, es como pensar que Costa Rica no nos tiene nada que enseñar en el cuidado de la biodiversidad y en el turismo sustentable, es pensar que Brasil no nos puede enseñar nada en el manejo integrado de cuencas, y tenemos que aprovechar las capacidades y las fortalezas de nuestros hermanos latinos, y nosotros también, por cierto, enseñarle, apoyarlo, colaborar en lo que tenemos alguna fortaleza, por cierto. Muchas gracias, Verónica. Los quiero invitar ahora a todos y a todas a ver un video muy aclaratorio de lo que ha pasado últimamente con Escazú. Andrés, te doy el pase. Destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso es lo que pensaba el presidente hace un par de años, pero cambió de opinión. Precisamente, Verónica adelantó algo sobre los argumentos que entregó el gobierno el martes pasado cuando zanjó su posición definitiva respecto de Escazú. Les quiero leer brevemente los 4 enunciados para que ustedes posteriormente los comenten. Número 1. El acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental. Número 2. El acuerdo implica cambios en nuestra legislación generando incertidumbre jurídica. Me encanta la palabra incertidumbre últimamente. 3. El acuerdo introduce obligaciones para el Estado que son ambiguas, amplias e indefinidas que dificultan su cumplimiento. Y número 4. El acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa, de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas. ¿Qué reflexión tienen sobre estos argumentos? No sé quién quiere comenzar. Doy la palabra libremente. Valentina, por favor. Mira, Constance. sí, a lo mejor antes que... Ok, bueno, muchas gracias. Dale. Constance. Dale tú, Constance. Cachipún. Vamos mucho, así que Dale, Connie, dale. Antes que... Encuentro bien interesante que las demás académicas vean el contenido del acuerdo y los argumentos, porque evidentemente yo estuve muy involucrada en el proceso, pero sí quiero destacar entonces cómo fue ese proceso. Hablamos que tuvimos 2 etapas, una etapa preparatoria que comenzó con esta declaración que propuso Chile con el firme apoyo de la sociedad civil el 2012, y durante 2 años estuvimos viendo cuáles eran las mejores normas, las mejores prácticas, cuál era la línea de base que teníamos en nuestra región, a qué queríamos aspirar, qué instrumento queríamos tener, si queríamos tener un instrumento vinculante, un programa, directrices, etcétera. Y luego, a través de la decisión de Santiago, que comienza el 2014, empieza esta negociación que tiene 9 rondas. Y este proceso duró 5 años, 7 meses, 7 días, y parece una condena. Para mí la verdad es que no. Yo creo que fue una ardua, así decía Sociedad Civil, que era una ardua negociación. Yo creo que fue una rigurosa negociación, pero sí que fue una negociación también que generó mucha confianza y un proceso que también está reconocido y valorado casi tanto como los contenidos del acuerdo. Y terminó, se adoptó este texto el 4 de marzo en una coincidencia que yo creo que no es casual, para el natalicio de Berta Cáceres. Y que se produjera este acuerdo también, como les decía, tiene que ver con las modalidades de transparencia y participación.
Y esto fue fundamental. Lo que se hizo para Escazú fue definir una forma amplia de público, de quienes podían participar, que era cualquier persona natural o jurídica o organizada en forma comunitaria, es decir, cualquier persona interesada. No había que demostrar ninguna representatividad, no pertenecer a ningún grupo, estaban todos incluidos. A pesar de que toda persona pudiera participar, también se eligieron representantes del público para hacerlo más expedito, más eficiente. Estos representantes del público, que fueron seis los elegidos, 5 mujeres. La primera, Andrea Sangüesa, una chilena, que fue quien obtuvo la mayor alta votación y que estuvo durante todo el proceso, su inicio y su conclusión. Pero además, este público podía participar dentro de las negociaciones, y esto yo lo quiero resaltar. No es una tradicional negociación donde, Paulina también les podrá comentar, o sea, tenemos negociaciones, por ejemplo, los tratados de libre comercio como reservadas, o las negociaciones clásicas de Naciones Unidas solo con los grupos principales. Acá, como les decía, cualquier persona interesada pudo participar, pero además generar un diálogo con todos los expertos, los organismos internacionales, los representantes de gobierno, y se producía este diálogo porque, según las reglas que establecimos, la palabra se otorgaba en el orden que se solicitaba. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando ejercíamos la copresidencia, si es que me la pedía un estudiante de Derecho o una ONG, un activista, antes que un gobierno, ellos iban antes que un experto, etc. Y esto no es menor porque lo que produjo fue, primero, un diálogo y una rendición de cuentas absoluta. Porque si como Chile nosotros decíamos, mira, estamos apoyando esta opción, inmediatamente se nos exigía que rindiésemos cuenta de por qué estábamos apoyando esa opción y no otra. Además, si es que había una propuesta hecha por el público, y público les vuelvo a decir en términos amplios, o sea, podían ser ONG, academia, gremio, etcétera. Si había una propuesta que le hacía sentido a un gobierno, el gobierno la hacía propia y pasaba a ser parte del documento de negociación. Además, la Secretaría Técnica, es decir, CEPAL, estableció lo que se llamó un mecanismo público regional, un mecanismo donde cualquier persona se podía inscribir y aún se puede inscribir, así como les decía, segunda tarea, así como les decía, bajen el acuerdo de Escazú, los invitaba a leerlo, también regístrense en el mecanismo público regional, que además siempre fue la chilena y los chilenos fueron quienes más participaban de este mecanismo. Y le llegaba toda la documentación, al igual como le llegaba a un negociador, al mismo tiempo le llegaba la documentación a cualquiera que estuviese interesado. Y aún más, de una manera inédita y pionera, toda la negociación fue transmitida en vivo y en directo. La negociación está en YouTube. Ustedes pueden ver si lo que yo les estoy diciendo fue tan o no así, porque ahí está registrada. Y quisiera decir, además, aprovechar de decir que en esta negociación inclusiva, transparente, que en el fondo le da mucha legitimidad, hubo un liderazgo femenino muy, muy relevante. Y siempre uno se equivoca cuando quiere dar ejemplos de quiénes fueron y quiénes son esos liderazgos femeninos, pero me atrevo a hacerlo y simbolizando en ella, en 3 personas, 3 chilenas, porque estamos en Chile, porque por supuesto de todos los países hubo un liderazgo femenino y de distintos roles. De la CEPAL, por supuesto, quiero destacar a Valeria Torres. No hay nadie que haya estado en la negociación que no se haya dado cuenta de su compromiso, de su trabajo tan serio. Ustedes también pueden ver cómo la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica, tiene un observatorio, el Observatorio Principio de Día, tercera tarea o sugerencia que les doy, donde pueden ver prácticas, normas de la región, y que fue muy útil para negociar. Nosotros como Chile, como negociadores, recurríamos constantemente a este observatorio para ver cuáles eran los mejores estándares. Y sigue siendo muy relevante también para la implementación del acuerdo. La segunda persona que quiero mencionar y que es imposible no mencionarla, ya lo hice anteriormente, Andrea Sangüesa. Andrea Sangüesa estuvo impulsando desde antes de la declaración de Río +20, estuvo durante todo el proceso y por supuesto tiene su sello este acuerdo. Y finalmente, porque está aquí también a nuestro lado, Valentina Durán,
con la que contamos para su experiencia, con su rigurosidad para revisar el texto, y me voy a pasar también en una más, en Gabriela Burdiles también, de la ONG FIMA, que fue una protagonista también en el capítulo Acceso a la Justicia. A lo que voy es que este acuerdo tuvo distintas etapas, pero en todas estas etapas la transparencia y la participación inclusiva en el fondo demuestran asimismo la validez del acuerdo. El mismo proceso de Escazú demuestra cómo se pueden generar confianzas y tomar mejores decisiones si son con participación y con información. Muchas gracias, Constance. Valentina. Gracias, José Miguel. Yo me quiero acercar un poco del temor que se refleja en este informe. Lo analizamos esta mañana con los ayudantes, las ayudantes del Centro de Derecho Ambiental y comentaban mucho eso. Porque en estos argumentos que tú enumeraste, hay como una búsqueda, como que hay una posición y se trata de buscar a toda costa argumentos para afirmar esa posición, lo que da cuenta de que son pretextos, porque son argumentos algunos realmente rebuscados. Cuando hablamos de los principios, por ejemplo, el gobierno dice que se contienen principios indefinidos y eso generaría falta de certeza jurídica. A mí me sorprende mucho ese temor, porque los principios que están listados en el Acuerdo de Escazú, que sirven de inspiración, son principios que ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico de distintas formas. En algunos casos porque están en el derecho internacional de los derechos humanos del que nosotros somos parte, en otros casos porque están en los tratados ambientales de los que nosotros también somos parte, y en otros, por ejemplo, el principio precautorio ya está en nuestra legislación, que es un principio muy temido, que dice en el fondo que a falta de certeza científica, sobre un posible daño grave o irreversible a la salud o al medio ambiente, hay que tomar medidas. Bueno, ese principio lo tenemos reconocido en la ley de pesca y en la ley de residuos, en la ley RED. Y por lo demás, el gobierno lo ha incorporado en el proyecto de ley marco de cambio climático. Por lo tanto, y los principios, en realidad, ¿para qué sirven los principios? Los principios sirven para ayudar a interpretar la ley. Y la buena noticia para los conservadores que tienen tanto miedo del activismo judicial es que según las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, una del profesor Ricardo Irarrázaval, que estaba en la sesión del Senado como apoyando al gobierno, un artículo de él también, que es un destacado profesor, hizo una investigación analizando distintas sentencias de las cortes y de los tribunales ambientales para ver si es que fallan de acuerdo a principios. Y con lo que se encuentra es que en realidad las cortes y los tribunales invocan principios, pero en apoyo de la legislación vigente, porque los principios en el fondo se pueden extraer de la legislación, es lo que les da sentido, lo que nos permite entender hacia dónde van los instrumentos, para qué son las normas. Por lo tanto, yo no entiendo por qué hay que temerle a eso. Finalmente, acá se trata de, lo que ha trascendido también es que habría un temor acá de que se mezclen la agenda de derechos humanos con la agenda ambiental. Y eso a mí me da mucha pena, porque ¿cómo vamos a dudar de esto? Evidentemente que estamos hablando de derechos humanos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental, son derechos humanos. ¿Es que acaso entonces Chile reniega de los derechos humanos como uno de los principios fundamentales de la política exterior del país? Tuvimos a Hernán Santa Cruz, uno de los redactores de la Declaración Universal, un chileno, redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que impulsó para que se incorporaran los derechos económicos, sociales y culturales. A mí esto me da mucha vergüenza que tratemos de renegar, sobre todo cuando tenemos un gobierno que afirma que está de acuerdo en todos y cada uno de los objetivos del Acuerdo de Escazú. Entonces, este es un acuerdo que la verdad es que no va a derogar la legislación chilena vigente. Y eso me parece que es importante ser claro. Este es un acuerdo de piso que a lo que obliga es a comprometerse de verdad para poder mejorar progresivamente, pero sin retroceder, la implementación de los derechos de acceso que tenemos en el país. Eso en cuanto a como una mirada general a los argumentos que están contenidos, José Miguel, en este informe. De hecho, un informe del gobierno que a mí me sorprende, porque hasta donde yo sé, y me lo corroboraron, nunca se había visto un informe como este que estuviese firmado por dos ministerios sin un nombre, sin una firma, sin iniciales. Esto no lo había visto yo nunca en la administración pública. Muchas gracias, Valentina.
Llegan saludos desde Bolivia, desde Luciana, Estados Unidos. Gisela comenta, el cuento del Capitán Araya los embarca a todos y se queda en la playa. También están llegando saludos ilustres. La ex ministra Analia Uriarte felicita a las 4 excelentes profesionales. Marcelo Mena, no sé si presentarlo como ex ministro o candidato a alcalde, pero dice, un saludo a las Avengers de Escazú. A continuación, Paola Rodríguez pregunta a la profesora Astroza y a Valentina Urán. Paulina, te voy a pedir que contestes tú primero. ¿Cuál es la sensación que les queda luego de asistir el lunes a la Comisión de Medio Ambiente, donde el canciller Alamán y la ministra de Medio Ambiente dejan cerrada tu alternativa de firmar el tratado? Voy a leer también algo que pregunta Roberto Suárez. ¿Podría considerarse como falta la buena fe el no firmar? ¿Y podría Chile, en su calidad de impulsor, estar obligado a cumplir en razón de la teoría de los actos propios? Por último, una de Benjamín Cofré. En el prólogo y prefacio del acuerdo se hace alusión a que este cataliza cambios estructurales y, comillas, rompe la cultura del privilegio. ¿Por qué eso es así? ¿Creen que afecta en la no promoción de este? Paulina, tú primero, después Valentina. Bien, me voy a hacer cargo de las preguntas que tienen que ver con el derecho internacional. Le dejo todo el tema de derecho ambiental a mis colegas, que son ellas las especialistas. Lo de la sensación lo voy a dejar hasta el final. Lo primero que voy a tratar de explicar es cómo nosotros rebatimos el día lunes el tema de la judicialización a nivel internacional con los casos que el informe plantea. Lo primero que hay que señalar es que este informe, en ningún momento habla de la posibilidad que Bolivia nos vaya a demandar ante la Corte Internacional de Justicia por una salida soberana al mar. Ese argumento se utilizó mucho el año 2018, porque la firma de este tratado iba a ser una ceremonia el 27 de septiembre. Y nosotros ya estábamos invitados, citados a la lectura de la sentencia del juicio de Bolivia contra Chile por la obligación de negociar una salida soberana al mar el 1 de octubre, es decir, pocos días después estábamos, por lo tanto, con esta lectura de la sentencia. ¿Y por qué empiezan a malinterpretarse de mala fe, de ignorancia o sencillamente por desinformación? Empiezan a plantear que si firmábamos Escazú, Bolivia iba a poder demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia por un acceso soberano al mar, lo que es total y absolutamente falso. ¿Y por qué? Porque el Acuerdo de Escazú tiene un mecanismo de solución pacífico de controversia. Hay muchos tratados internacionales que tienen un mecanismo especial para las controversias que deriven de la aplicación o interpretación del tratado. Y el Acuerdo de Escazú tiene un mecanismo que, junto a otros mecanismos de solución de controversias que hay que utilizar primero, luego da la posibilidad, la alternativa, la opción entre arbitraje o Corte Internacional de Justicia. Es una opción. Lo primero que hay que señalar es que esa cláusula está en muchos tratados internacionales, incluyendo tratados del medio ambiente, en el cual Chile ya es parte. Por ejemplo, el Convenio Minamata, que fue ratificado en el 2018 en este gobierno y que en la aprobación en el Congreso fue aprobado con el voto favorable del entonces senador Alamán. Es decir, él estuvo de acuerdo en ese momento con que ese tratado tuviera esta misma cláusula que tiene el Acuerdo de Escazú. Y no hubo ningún problema, ni nadie planteó nada porque decía Corte Internacional de Justicia. Y además lo interpretaron en relación a otra norma que dice relación con la cooperación de los países y dice que hay que tomar en especial consideración a ciertos lugares y dentro de ellos a aquellos que los países sin litoral, que en el caso de América Latina y el Caribe son Paraguay y Bolivia. Entonces dijeron, con estas dos normas, Bolivia nos va a poder demandar ante la Corte Internacional de Justicia. Total y absolutamente falso. No hay ninguna razón por la cual Bolivia pudiera demandarnos por el Tratado de Escazú para una salida soberana al mar. Esto dice relación, primero, con cooperación en estas materias, que es el objeto del tratado, y segundo, el mecanismo de solución de controversia es una opción.
Si Chile dice que no a la Corte Internacional de Justicia, la Corte no tiene competencia por el principio de la base voluntaria y la jurisdicción internacional, que es un principio básico del derecho internacional. Así que ese argumento que se ocupó en el 2018, nosotros en estos casos que pone el informe, no está. Porque, menos mal que no está, porque la ignorancia ahí ya habría sido máxima. Pero pone otros casos que tampoco son correctos. Hay una confusión entre los mecanismos de jurisdicción internacional y el Tratado de Escazú. ¿Cuáles son los casos casi de laboratorio? Porque hay algunos que son tan de laboratorio, son inverosímiles de que se vayan a plantear. Por un lado dicen que si es que nosotros firmamos el acuerdo de Escazú, porque así lo dijo el director jurídico y el canciller, y yo ya les expliqué que por la firma no surge ninguna obligación. Tendría que ser por la ratificación y la entrada en vigencia del tratado. Bueno, dicen que nos podrían demandar ante la Corte Internacional de Justicia por no cumplir con las obligaciones de Escazú. A mí me da la impresión que todo el informe que se hizo no atiende y no tuvo en consideración cuál es el objeto y fin del tratado. Los tratados se interpretan según su objeto y fin, para lo que está regulando el tratado. Y ya Constance nos explicó cuál es el objeto y fin. Por lo tanto, pensar que otro Estado nos vaya a demandar ante un tribunal internacional, sea la Corte Internacional o un arbitraje, porque dentro de nuestra legislación nosotros no hemos avanzado en dar mayor transparencia, en la consulta popular, la participación de la ciudadanía en este tema ambiental, porque no demos acceso a la justicia ambiental, cuando en eso también Chile ha avanzado, es sinceramente ridículo. Porque primero, para que nos puedan demandar internacionalmente, tiene que haber una controversia entre Estados, una controversia jurídica. Y ese es un concepto que está definido en el derecho internacional. Y este tratado tiene la característica que no está creando derechos y obligaciones entre los Estados, sino que nos comprometemos a colaborar entre nosotros para que dentro de nuestras legislaciones mejoremos justamente estos temas de participación, de democracia, de transparencia y de acceso a la justicia. Por lo tanto, no nos van a demandar. Y si nos demandaran, si se creara una controversia, que lo dudo, porque en el Tratado de Aarhus, que ya señalaron mis colegas, en 20 años ningún Estado ha demandado a otro por la aplicación de Aarhus. En 20 años. Por lo tanto, muy difícilmente a nosotros nos van a demandar ante arbitraje la Corte Internacional, que ya les dije que si Chile dice que no es no, por una violación, algún tipo de norma en este sentido. Por lo tanto, descartado ese argumento. Segundo argumento que dice el informe, que a nosotros nos podrían demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por firmar Escazú. Resulta que con o sin Escazú, a nosotros ya nos pueden demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, primero con la denuncia ante la Comisión Interamericana y luego la Corte, porque el derecho al medio ambiente ya es un derecho al cual nosotros tenemos obligaciones contraídas internacionalmente. Y tal como lo dijo Valentina, el medio ambiente ya es un derecho humano el cual a nosotros nos obliga como Estado. Incluso a nivel constitucional, a través de este derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Escazú no está creando nuevos derechos. Escazú lo que está haciendo es regular, tratar de avanzar justamente en este otro objeto y fin. Por lo tanto, con o sin Escazú, si nosotros violamos nuestros compromisos internacionales en materia de medio ambiente y cumpliendo con los requisitos del sistema interamericano, nos pueden demandar ante Escazú. Ante la Corte Interamericana. Y dudo que alguien nos vaya a demandar ante la Corte Interamericana porque no se le entregó una información o porque no se le consultó en un proyecto. La verdad es que hay violaciones al medio ambiente muchísimo más grandes en Chile y sin embargo no han llegado todas o aún a la Corte Interamericana. Por lo tanto, de nuevo, es un caso inverosímil que por esta vía nosotros nos vayan a llevar a la Corte Interamericana. Hablan del Pacto de Bogotá.
que esto podría ocurrir que un Estado, utilizando el Pacto de Bogotá, que es un tratado de solución de controversias, y que una de ellas, el artículo 31, le da competencia a la Corte Internacional de Justicia, que a través de eso nos podrían llevar por violación a Escazú ante la Corte Internacional de Justicia, donde nosotros ya le reconocimos competencia, por el Pacto de Bogotá. Primero, tendríamos que ser ambas partes parte del Pacto de Bogotá. Y segundo, tampoco ni siquiera en ese caso, porque ya el pacto de Escazú tiene el mecanismo de solución especial y que dice que la Corte es opcional. Por lo tanto, la Corte, en un evento así, diría, yo no soy competente porque el pacto tiene un mecanismo especial, prime ese mecanismo especial, y si Chile dice que no, es no. Y el último argumento, que ya fue, no quiero calificarlo de, bueno, fue inverosímil, plantearon la protección diplomática. O sea, buscaron tal argumentación de laboratorio que se pusieron en el caso, y yo se lo pregunté al director jurídico de Cancillería. O sea, nos estamos poniendo en el caso que a un extranjero en Chile, producto de Escazú, no se le da información, no tiene acceso a la justicia o no tiene participación ciudadana. El Estado de ese extranjero va a demandar a Chile internacionalmente ante la Corte Internacional u otro órgano internacional, dándole protección diplomática. Primero, si quisiera hacerlo el Estado tendría que cumplir con los requisitos del derecho internacional, que es que se tienen que agotar los recursos internos. Es decir, a ese extranjero tendría que haber llegado hasta la última instancia de la Corte Suprema que le hubiese negado algún derecho, pero violado algún derecho del medio ambiente, no de estos otros. Y además, y que haya sentencia ejecutoriada, firme y ejecutoriada, o sea, ya que no haya ningún recurso. Segundo, que el Estado que tiene que acreditar la nacionalidad efectiva, el Estado decida demandar a Chile porque a ese extranjero no se le dio acceso a la información, porque ese extranjero no tuvo participación, y va a demandar a Chile internacionalmente ante una corte internacional con lo caro que son los juicios, que ya lo sabemos con los 3 juicios que hemos tenido ante la Corte Internacional. Además, la protección diplomática es una facultad que tiene el Estado. Por lo tanto, el Estado, el otro Estado, puede decidir sí o no darle protección diplomática a ese extranjero cuyos derechos pudieran ser violados. Y que yo sepa, la protección diplomática puede ser por cualquier violación de derechos humanos en Chile, corre la protección diplomática. Y que yo sepa, no estamos siendo demandados a tribunales internacionales porque en Chile se han violado los derechos humanos de extranjeros, ya sea en medio ambiente u otros. O sea, son temas tan de laboratorio que sinceramente a mí me parecen insólitos como argumento. Ahora, respondiendo a la pregunta cuál fue mi sensación. Mi sensación es que normalmente para tomar una decisión política, sobre todo cuando se trata de una decisión de política internacional, es decir, que tiene que ver con la relación con los otros países, yo, Cancillería, Ministerio del Medio Ambiente o la misma presidencia, yo pido un informe jurídico para que me digan, ¿hay algún problema si nosotros somos parte de este tratado? Dígame, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna norma que pudiera complicarnos? Y se hará un informe jurídico para que se adopte la decisión política. Bueno, por lo que sabemos, hubo un informe de Cancillería y del Ministerio de Medio Ambiente que le dijeron en su momento al presidente, recomendamos firmar. No hay problema que nosotros veamos y si hay alguno, declaración interpretativa. Por lo tanto, se pide un informe para adoptar una decisión política. Yo creo que lo que ocurrió aquí es que se adoptó la decisión política y se mandó a hacer el informe para avalar la decisión política. Es decir, se crearon argumentos para justificar lo que es injustificable. Y creo que en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente el lunes pasado con Valentina dejamos lo suficientemente claro la falta de argumentos jurídicos, tanto desde el punto de vista internacional como desde el derecho ambiental y derecho interno, en ese informe de Cancillería
y del Ministerio de Medio Ambiente, por lo cual yo creo, como especialista en el área, que no hay ninguna razón de derecho internacional ni de relaciones internacionales que impidan a Chile firmar y ratificar. Creo que hay otros intereses que pueden estar detrás presionando para que no haya mayor acceso a la justicia, para que no haya mayor transparencia y para que no haya mayor participación ciudadana. Pero jurídicamente no hay argumentos para ello. Muchas gracias, Paulina. Verónica, te tengo dos preguntas del público que se están repitiendo. Paula González y María José Díaz preguntan, ¿cuál es el mayor temor del gobierno a firmar Escazú, ya que se debe esa decisión? Y hay otra pregunta por acá que dice, ¿este acuerdo pone obstáculos a desarrollos privados que atentarían contra el medio ambiente? Mira, voy a tratar de contestar esas preguntas y también de hacerme cargo de algunas otras, pero quiero partir con una noticia, como con una visión positiva, de decir qué es lo que van a hacer los países que sí han firmado Escazú y que con una ratificación más, porque cada ratificar Argentina, con una ya Escazú entrará en vigencia. Para esos países que han sabido avanzar en colaboración y hacen una mayor protección ambiental, lo que les queda, como me preguntaban en el chat, es que va a haber una reunión formal entre los estados partes, van a empezar a implementar las normas de Escazú, cada país tiene que hacer un propio plan de implementación de las normas de Escazú, y en eso qué mejor que colaborar todos los países, los que tengan fortaleza en algunas cosas y otras no. Esto es importante, porque como dijo el ex ministro Mena en su momento, hay que pensar que Chile cumple con muchos estándares de Escazú, no con todos, como dice la ministra. Este debería haber sido el segundo video, pues, José Miguel, deberíamos hacer la ministra diciendo con todo, y después Le faltó producción. de los fallos de los problemas. Entre los países latinoamericanos, en cuanto a información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia, y Escazú equipara a estos países. Y como bien decía el ex ministro Mena el otro día, tienes que pensar en los países más chiquititos, quizás más pobres, que tienen peores normas que nosotros, porque esos países van a quedar a la merced de las inversiones generalmente extranjeras que eligen a los países que tienen menos regulación para ir allá a desarrollar las actividades de forma menos ambiental posible. Bueno, retomando entonces, ¿cuáles son las verdaderas razones que hay detrás de la firma de Escazú? Yo creo que así como se han dado estos 4 argumentos bien rebuscados, ya Valentina se refirió al que el tema de los principios no es tema, no es argumento. Paulina ya también aclaró que no nos expone a más controversias internacionales de las que ya estamos expuestos y que no ha pasado nada. Yo también quisiera mencionar a los otros 2 argumentos, que son, en primer lugar, que esto implicaría cambios inmediatos en nuestra legislación, y segundo, que impone al Estado obligaciones que son ambiguas o vagas por las expresiones amplias que utiliza el tratado. Yo les quiero decir que en realidad yo reviso estos y creo, como tanto ya lo han avisorado, que aquí hay un temor a dar mayor participación ciudadana, porque se estima que la participación ciudadana o que la ciudadanía, mientras más información tenga, esto va a significar oponerse a proyectos de inversión, judicializarlos, demorar más la ejecución de los proyectos, y que esto lo consideran especialmente grave en un momento en que hay que reactivar la economía, sobre todo después del estallido social, la pandemia que hoy día nos trae. Pero esta es una visión absolutamente equivocada. Está todo el mundo diciendo que tiene que haber una reactivación sostenible, una reactivación verde. Si lo que es pan hoy, mañana es pobreza. Tenemos que entender que tenemos que hacer bien las cosas. Entonces yo creo que, sobre todo por la experiencia que hubo tiempo atrás con esto de que los proyectos de inversión se judicializaron producto de que no se hacían las consultas indígenas, y nosotros habíamos ratificado un convenio internacional, el 169, ahora tienen el mismo miedo. Vieron, convenio internacional,
derechos humanos, ambiente, participación ciudadana, lo encontraron parecido y dijeron mejor no arranquemos y no lo firmemos. Y quiero decir al público que consultó que Chile podrá firmar, por cierto, en un futuro gobierno, no hay ningún problema para ello, nos quedaremos un poquito más atrás, pero yo soy siempre positiva, pienso que vamos a avanzar y que también la discusión constitucional hoy día nos ofrece una excelente oportunidad para introducir algunos estándares de Escazú, que en esta ocasión se nos vio negada, y por supuesto creo que la ley de cambio climático, la reforma del Código de Agua, que todos saben que se necesita avanzar en información y participación. Lo que quiero terminar diciendo es que no es verdad que cumplimos con Escazú, y no es verdad que tenemos que inmediatamente modificar nuestras normas. Ninguna de las dos cosas son verdad, hay mucha falacia y mito en relación a Escazú. Nosotros tenemos que obviamente avanzar hacia los estándares de Escazú en aquellos que no cumplimos. Hay muchos que cumplimos, pero ustedes me van a decir que nos costó los estándares de información ambiental. O sea, todos sabemos dónde están las zonas contaminadas, o se nos está olvidando que en Quintero Puchuncaví todavía no sabemos lo que intoxica a las personas y quién las intoxica. Me van a decir que la participación ciudadana está perfecta, cuando el 90% de los proyectos en Chile se aprueban por una declaración de impacto ambiental, y la declaración de impacto ambiental no es obligatorio la participación ciudadana, y la gente lo tiene que pedir. Aquí en Concepción tuvimos un proyecto en que 2.000 personas pidieron participación ciudadana, en otro, perdón, 600, en otro 2.000 en Putaendo, y el director del CEA dice que no. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene que haber carga ambiental, perdón, y lo jurídico, y el director estima que no se cumplen con los requisitos porque los proyectos producen externalidades negativas, pero no positivas, y entonces, utilizando la interpretación más restrictiva que puede haber de la norma, niega la participación ciudadana. Eso no puede ser. Yo escribí una vez un comentario en el diario, pero así llorando, que se llamaba Otra estocada a la participación ciudadana, porque realmente sufro con que el ministerio encargado de la participación ciudadana la niegue en casos tan evidentes. Entonces, no cumplimos con todos los estándares de Escazú. Deberíamos haber firmado, deberíamos haber ratificado y hacer un buen plan de implementación para, como decía Valentina, gradualmente, progresivamente, pero nunca retrocediendo. Por supuesto que confiar en la ciudadanía y darle el derecho a opinar. Yo, como abogada de la CONAMA en su momento, tengo una excelente experiencia con la participación ciudadana. La gente me mejoró las líneas de base, la gente se dio cuenta cuando los expertos no realmente conocían el territorio, son los mejores fiscalizadores. Claro, cuando a veces no se les escucha, se judicializa el tema, pero más lo está judicializando ahora el Servicio de Evaluación Ambiental con sus interpretaciones restrictivas en torno a la participación ciudadana. Muchas gracias, Verónica, muy de acuerdo contigo, y ojalá vayan apareciendo luego constituyentes que tengan un discurso ambiental potente, que no han aparecido todavía y lo echamos de menos. Constance, quedó pendiente la pregunta de Benjamín Cofré sobre que el acuerdo de Escazú cataliza cambios estructurales y rompe la cultura del privilegio. ¿Crees que esto afecta a la no promoción de este acuerdo? Una pregunta bien profunda, que le agradezco a Benjamín, y yo creo que sí, que efectivamente un acuerdo que es transformador, es un mínimo civilizatorio, como suele decir la profesora Durán. Y desde un enfoque de derechos humanos uno tiene la obligación, además una obligación ética, de poner mayor atención a aquellas personas, grupos que están en una situación de vulnerabilidad. Y eso es lo que hace Escazú. Como yo les decía, el que Chile además optara por tener un instrumento regional tenía que ver con enfrentar esta desigualdad. Incluso las personas y grupos en situación de vulnerabilidad están definidos en el artículo 3 del tratado, pero no como una condición intrínseca, sino con aquellos que encuentran mayores dificultades para poder acceder a estos derechos. Y de nuevo, que son derechos humanos. Y reafirma esto que decía Valentina. Nosotros explícitamente dijimos que este era un tratado de derechos humanos. Nuestra opción fue por fortalecer derechos humanos. No es que se nos mezclara, no es que pasó algo con la receta, algo salpicó, no. La opción de Chile en su momento fue fortalecer derechos humanos.
Y este sentido de tener medidas específicas, uno lo puede ver a lo largo de todo el tratado, tanto para la información, para el acceso a la participación y para el acceso a la justicia. Hay disposiciones específicas que demandan, como tiene que ser, una proactividad del Estado en beneficio de aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Y también, porque vuelvo a decir, no tiene que ver con una condición intrínseca, estas medidas específicas también están justificadas con este capítulo que hablaba José Miguel al principio, de la defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que también por eso es conocido internacionalmente, mundialmente, el Acuerdo de Escazú, por ser el único tratado, es decir, el único acuerdo vinculante del mundo que contiene disposiciones específicas, expresas, en favor de estos defensores. ¿Y por qué? Porque ellos están en una particular situación de vulnerabilidad en función de la labor que realiza. No es que se le otorguen derechos, no es que se le otorguen una nueva categoría específica de personas, sino que son medidas porque están en una situación de riesgo, y una situación de riesgo que es dramática. O sea, si ustedes han visto el último informe de Global Witness, mostraba que el año 2019 ha sido el peor año en cuanto a asesinatos de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 212 asesinatos. Y evidentemente esto tiene una cifra negra, una cifra desconocida, y estamos hablando solo de asesinatos, qué terrible decirlo así, pero además existen una mayor cantidad de ataques, de amenazas e intimidación. Y el cambio estructural también tiene que ver con la materia propia, con el objeto del Acuerdo de Escazú, porque si hablamos de información, si hablamos de mayor transparencia, lo que estamos hablando también es de control de la corrupción. Me acuerdo que exministro candidato Mena, en algún momento cuando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, decía, ¿sabes qué? La ley del lobby es absolutamente insuficiente. No es que yo tenga que dejar registros de a quién recibí, con quién me junté, sino que nosotros deberíamos estar transmitiendo en la web las reuniones que se están sosteniendo con los distintos actores. ¿Y por qué no? ¿Hay algo que esconder? Y como decía también la ministra la primera ministra de Medio Ambiente, Ana Lía Uriarte, Escazú tiene que ver también con cambiar las lógicas de poder. Eso es obvio. Cuando hablamos de participación, y una participación incidente y significativa, tiene que ver con eso. Y el que tiene poder ahora, evidentemente no necesita Escazú. Escazú no está pensado para los grandes poderosos que evidentemente pueden tomar un teléfono, tienen otras formas de llegar a la toma de decisión. Es para aquellos, sobre todo aquellos que están en una situación más vulnerable. Así que le agradezco mucho a Benjamín su pregunta. Y quiero aprovechar también referirme al comentario que me hacía Paulina sobre si nosotros los negociadores pensábamos que iba a tener este éxito y este vaso medio lleno, 3/4 lleno que ya tiene Escazú. No pensábamos que en 2 años íbamos a tener 24 firmas, menos lo pensamos cuando comenzó esta pandemia. Es evidente que la pandemia también trastocó las agendas inmediatas de todos los países. Y los países que han estado trabajando, los países signatarios ya se han reunido. El año pasado se reunieron los países signatarios en octubre en Costa Rica en el marco de las negociaciones de cambio climático, y se van a reunir también a final de este año, el 9-10 de diciembre, en Antigua y Barbuda. Por lo tanto, están avanzando en las materias, y esto es muy importante porque se ve a puertas la entrada en vigor. El Acuerdo de Escazú va a entrar en vigor 90 días después de que sea depositado el 11º instrumento correspondiente, ya sea ratificación, aprobación o adhesión. Y la conferencia de las partes, la primera COP de Escazú, va a tener lugar dentro del año siguiente. Es decir, lo que se está calculando es que a finales del 2021 ya va a ser la primera reunión de la conferencia de las partes, y se van a tratar temas tan importantes
como las reglas de financiamiento, las reglas de procedimiento, incluida la participación significativa del público, así como las normas de funcionamiento e integración del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento. Entonces, internacionalmente está avanzando con fuerza. Aquellos países más comprometidos, como bien decía Verónica y Valentina, están trabajando sus planes de implementación sin temor alguno, firmes y adelante. Muchas gracias, Constance. Valentina, ¿complementar? Sí, José Miguel, me quería sumar a un detalle, a un punto que mencionaba Paulina, en el sentido de que nosotros efectivamente podemos ser demandados, el Estado puede ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por imponer barreras al acceso a la información, la participación en la justicia ambiental, y eso puede pasar hoy, sin Escazú, porque ya se ha entendido que estos son derechos humanos. Pero yo me pongo en el caso de que eso suceda, Chile va a tener una mucho mejor defensa si es capaz de demostrar ante la Corte que tiene un plan para mejorar y para superar estas brechas. Por lo tanto, yo me uno también a lo que han señalado anteriormente Verónica, Paulina y Constance. Implementar estos derechos de acceso, más que elevar la judicialización innecesaria, me refiero a la innecesaria porque es un derecho poder judicializar algo, ir a un tribunal, más que elevar esta judicialización, yo creo que la puede prevenir y evitar en una importante medida. El caso que expone la profesora Verónica Delgado, de esta negativa sistemática del Servicio de Evaluación Ambiental, de negar la participación ciudadana cuando es solicitada para las declaraciones de impacto ambiental, es un caso emblemático, por ejemplo, de una medida que podría hoy día cambiarse, haciéndole caso por lo demás a la Corte Suprema, que le viene tirando las orejas una y otra vez al Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, al final, lo barato cuesta caro. O poner tanta, y lo podemos observar también en la forma en que se negoció y cómo salió finalmente la reforma a la institucionalidad ambiental, abriendo barreras y dando oportunidades de participación, pero no tanto. En cada uno de esos no tanto terminamos judicializando los problemas. Entonces, creo que aquí hay un temor muy atávico y muy injustificado a la participación ciudadana. Y yo creo que hay empresas que son más modernas, que lo entienden y lo tienen totalmente incorporado y que incluso van mucho más allá, y eso contestando una de las preguntas que plantea Cristian, que van mucho más allá de los estándares que piden los gobiernos, porque entienden que la única forma de producir y desarrollar, por ejemplo, una actividad minera es con una relación fluida con la comunidad, abriendo las puertas, siendo transparentes. Entonces, todas estas restricciones terminan costando más caro. Uno puede decir, sí, a lo mejor la participación, la protección al medio ambiente es una barrera al crecimiento, claro, si miramos el cortísimo plazo, porque a la larga son una condición para el desarrollo, una condición para el crecimiento. Y yo quiero referirme también a lo que decía, a la pregunta de Benjamín. En realidad, si miramos la gravedad de la crisis climática, si miramos la gravedad de la crisis ambiental, cómo estamos enfrentando la más grave extinción de especies, cómo los científicos ya dicen que estamos frente al antropoceno, porque donde se mire hay plásticos, donde se mire hay contaminantes que pasan entre los seres vivos, pasan de una madre a un hijo, pasan de los pescados que nos comemos a nuestro organismo. O sea, yo creo que hoy, afortunadamente, los niños cada vez tienen más conciencia de lo grave de la situación. Entonces yo diría, sí, necesitamos una agenda transformadora. Estamos en una década decisiva y en esto no podemos actuar tímidamente. Por eso que a mí me frustra cuando el gobierno dice cumplimos Escazú, o dice nosotros estamos de acuerdo con cada uno de los objetivos del Acuerdo de Escazú, pero preferimos ser prudentes. ¿De qué prudencia me habla si en este momento hay que ser valiente? Hay que ser valiente para poder tomar acciones firmes para poder viabilizar la vida en este planeta de las generaciones futuras, porque este planeta va a seguir, ¿no? Pero la crisis climática, perdónenme, estamos realmente en una situación muy grave. Se vienen muertes, se vienen desastres naturales y está en nuestras manos ahora en las inversiones que estamos impulsando para poder salir y levantar la economía, está ahora en nuestras manos, digamos en las manos de los gobiernos sobre todo, pero también del sector privado, buscar medidas que sean de triple ganancia, ambiental, social y económico. Y eso
no se puede hacer si no es con participación. Lo dice el mismo Acuerdo de París. Para poder definir medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, no hay otra forma de hacerlo que no sea con transparencia y con participación. Aquí hay consenso internacional. Todo esto está documentado. Entonces a mí me da pena esta visión tan estrecha que nos tiene en este punto, ¿no? De haber perdido la oportunidad de empezar ya a implementar Escazú, porque no me cabe duda de que el próximo gobierno lo va a firmar. Y yo solo espero que en lo que le pueda quedar de tiempo a este gobierno no siga poniendo trabas a estos derechos de acceso y trate de avanzar, ya que ha declarado que cumple con todos estos objetivos. Porque aquí hay derechos humanos que están amenazados y hay anhelos muy importantes de las personas de nuestro país. Muchas gracias, Valentina. Me acordé con lo que dijiste del profesor Martin Till, de la UCN, creador del programa científico A la Basura, que dice, curiosamente en Chile son los niños quienes le enseñan sobre medio ambiente a sus papás. En Europa pasa todo lo contrario. Paulina, te dejo dos preguntas del público. Darlene Belén dice, ¿se pueden hacer reservas de algún artículo en el Tratado de Escazú? ¿Cómo afecta si no se pueden? Y Cristian Salamanca pregunta, ¿hay otro tratado ambiental internacional que Chile haya firmado o ratificado anteriormente? A ver, respecto a la primera pregunta, no admite reservas. El artículo 23 del Acuerdo de Escazú dice expresamente que este tratado no permite una reserva. Y quiero explicar lo que es una reserva. ¿Y por qué no las admite? Porque las reservas significa que un Estado puede dejar alguno o algunos artículos sin aplicación en relación a ese Estado. Es decir, dice, por ejemplo, no me gusta el artículo 3, el 10 y el 15, y me los reservo. Y por lo tanto, en este sistema de reserva significa que su intención es que a él no se le aplique. Bueno, como estamos hablando de medio ambiente, que está muy vinculado a los derechos humanos, los tratados medioambientales y los tratados sobre derechos humanos, la regla general hoy día es que no admiten reservas. Porque si uno está de acuerdo con el objeto y fin, que es la protección, en este caso, del medio ambiente a través de estos compromisos de mayor transparencia, de mayor participación ciudadana y acceso a la justicia, o sea, ¿cómo podría un Estado pretender reservarse alguna de estas normas? Si estamos hablando de la protección a los ambientalistas, ¿cómo alguien va a decir, no, yo me reservo esta norma y no me comprometo a proteger a los ambientalistas? Entonces, se acepta todo el tratado. Y eso generalmente se decide cuando se negocia y en ese momento los estados adoptan la decisión que no se van a admitir reservas justamente para que ninguno de los estados vaya a tratar de desligarse de alguna obligación porque todas son importantes y por lo tanto todas deben aplicarse. Respecto a otros tratados internacionales en materia ambiental, sí, Chile está en varios. Yo no soy la especialista aquí del área medioambiental, así es que si es por nombrar el listado, mis compañeras lo pueden hacer, pero va desde el Acuerdo del Clima, que es el Tratado de París, hasta ya tratados, acuerdos internacionales más específicos en materias que mis colegas podrían detallar al respecto. Yo solo quiero agregar una cosa. Cuando estamos hablando y de lo que decía Valentina y de lo que estaba planteando también Verónica, tiene que haber una conciencia empresarial también, porque es claro que aquí hay un interés empresarial por no reforzar estas materias, para no darle tanta participación a la ciudadanía que pudiera oponerse a determinados proyectos, a determinadas inversiones. Hay empresarios en el mundo que ya tienen súper claro, como ellas decían, que el desarrollo debe ser sostenible. Es decir, ganar dinero, pero ganar dinero además protegiendo el medio ambiente. Y tanto es así que cuando el presidente Trump abandonó, se retiró, denunció el Acuerdo de París, bueno, grandes empresas dijeron que ellos iban a seguir cumpliendo con los acuerdos, con las obligaciones del Acuerdo de París. Porque además ya tenían, primero, una conciencia respecto a que la transición ecológica venía, y segundo, que además que el Acuerdo de París traía beneficios económicos para aquellas empresas que trabajaran con energía limpia. Lo mismo está pasando en Europa. En Europa el plan de recuperación económica que se acaba de aprobar debido a la pandemia, para que los estados accedan a esos recursos, uno de los requisitos es que las inversiones se hagan en energías limpias, cuidando el medio ambiente.
porque además Europa está trabajando de manera bastante avanzada en la descarbonización y con objetivos incluso más ambiciosos que el resto del mundo en materia de medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Tomar conciencia que no es que no vayan a ganar dinero, pueden ganar dinero, pero tienen que hacerlo cuidando el medio ambiente, preocupándose del entorno, preocupándose de la ciudadanía, y que además este tratado, algunos creen que solo algunas personas podrían ser los beneficiarios de este tratado. No, el Acuerdo de Escazú, los beneficiarios somos todos nosotros. Ustedes, nosotros, cualquiera puede en algún momento verse afectado por alguna acción de alguna empresa o acción del Estado u otro que afecte nuestros derechos y que nosotros requiramos información o queramos que nos pregunten. Hace poco tiempo atrás aquí querían construir en Concepción un edificio de no sé cuántos pisos en pleno centro con un impacto tremendo a la ciudad y bueno, hubo marcha en la calle en contra de ese proyecto. Por lo tanto, los beneficiarios en definitiva del Acuerdo de Escazú es la ciudadanía entera. Podemos ser nosotros el día de mañana. Y eso es lo importante de remarcar también. Muchas gracias, Paulina. Quiero complementar tu respuesta con un solo dato. Según la última encuesta nacional de medio ambiente, el 90% de los consultados dice que cuidar el medio ambiente puede hacer crecer la economía. 90%. Estamos cerrando ya este seminario, se nos pasó volando el tiempo, y para cerrar les voy a proponer una pregunta de Chela. ¿Cómo avanzamos sin Escazú? Constance, ¿cómo avanzamos sin Escazú? La pregunta del millón. Yo la voy a dar un poco vuelta. Yo creo que podemos avanzar con Escazú a pesar de la no firma del gobierno. Me comentaban el otro día, por ejemplo, Escazú se está debatiendo en los colegios, es pregunta en los preuniversitarios, son preguntas de exámenes de pregrado y posgrado, que Chile aún no sea parte de Escazú, porque yo estoy segura que va a terminar siendo parte de este acuerdo, no impide que nosotros empecemos a aplicar este acuerdo, obviamente primero conociéndolo, pero hay distintas maneras, y por eso los motivo a que lean y desde sus roles, de sus posibilidades, vean cómo pueden aportar. Les pongo un ejemplo. Acá tenemos distintas academias, distintas universidades, centros de estudio. ¿Por qué alguien no toma, no sé, la ley de base de medio ambiente para traducirla a la lengua de nuestros pueblos originarios? Escazú, de hecho, ya está en quechua gracias a la gestión de Perú, y sin esperar que entrara en vigor el acuerdo. ¿O por qué aquel empresario, como decía bien Paulina, que quiere tener una conducta empresarial más responsable, no empieza a ver cuáles son las condiciones propicias para tener una participación con enfoque de género? ¿O por qué aquellos que pueden movilizar recursos no apoyan a las clínicas jurídicas que se están llevando una carga desmesurada para tratar de, en el fondo, tener un acceso a la justicia que sea un acceso a la justicia real y no en el papel? Así que me parece que la pregunta es no qué hacemos sin Escazú, sino qué hacemos sin la firma de Escazú, esperando la implementación de Escazú. Y lo han dicho todas mis compañeras, incluso tú, José Miguel. Yo creo que acá estamos en un momento histórico de elecciones, por supuesto, el proceso constituyente, que nos va a enmarcar lo que va a ser posiblemente una constitución más ecológica y estrechamente ligada a los derechos humanos. Entonces, totalmente de acuerdo a los constituyentes, si es que son constituyentes, ponerlos sobre la mesa, exigírselo a los constituyentes, pero también a todos los candidatos. Ya por lo menos yo sé que el candidato Mena está firmemente puesto con Escazú. Muchas gracias, Constance. Valentina, por favor. Está muteada, Valentina. Andrés. Ay. Perdón. Quiero agradecer todas las preguntas que hemos recibido realmente y comentarios muy, muy simpáticos. Complementando la brillante respuesta de Constance, yo creo que ¿cómo podemos seguir? Bueno, no es solo Escazú que nos dice cómo implementar de mejor manera estos derechos de acceso. Tenemos, por ejemplo,
las recomendaciones que el 2016 nos hizo la OCDE, que es este club de buenas prácticas de países desarrollados al que queremos pertenecer, que pertenecemos, ¿no? Pero que nos sentimos muy orgullosos de decir que somos un país OCDE. Bueno, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico periódicamente hace un examen de cómo van avanzando los países. Y en el último examen, el del 2016, la verdad es que fue bien impresionante, porque identificaron numerosas brechas en estos derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, y nos hacen recomendaciones muy importantes de avanzar en la información que está disponible sobre contaminación del aire, sobre contaminación del agua, de reforzar la participación en todas estas materias, incluso en materia de acceso a la justicia ambiental nos dice, ustedes debieran tener un sistema de responsabilidad, evaluar la posibilidad de tener un sistema de responsabilidad estricta para los daños futuros. Entonces aquí, el gobierno en su informe se espanta y siente como incertidumbre porque se les dice en el Acuerdo de Escazú que hay que dar facilidades para producir la prueba en caso de daño ambiental. Perdón, pero la OCDE nos está pidiendo que vayamos mucho más allá, que tengamos responsabilidad estricta. Esto quiere decir que no haya que probar ni la culpa ni el dolo, sino que por solo producirse el daño y tener claro el vínculo causal, ¡paf!, hay que reparar el daño al medio ambiente. Entonces yo creo que una buena forma de avanzar, ya que el gobierno declara adherir a todos estos objetivos, es entonces hacer la pega y cumplir con todas y cada una de las recomendaciones de la OCDE y cumplir también con Escazú. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Verónica, ¿estás por ahí? Ahí te veo. Sí, me gustaría agregar que coincido plenamente con lo que ha dicho la profesora Valentina, en el sentido de que ya tenemos que avanzar igual en los estándares de Escazú a través de medidas de gestión, y en aquello que sea más importante vamos a tener que avanzar también en lo que se pueda a nivel legal y a nivel constitucional. Yo creo que la discusión constitucional hoy día nos ofrece una muy buena alternativa para avanzar hacia la toma de decisiones descentralizadas, porque sobre todo somos las regiones las afectadas con los problemas ambientales, con también la transparencia, que lo ha relevado Connie muy bien hoy día en este seminario, y creo que también la ley de cambio climático que estamos discutiendo y la reforma del Código de Agua, que son dos materias en las que las decisiones tienen que ser tomadas de manera informada y con participación, van a ser excelentes oportunidades para introducir todo aquello que hoy, con una decisión política, se nos ha negado. Si queremos ser país desarrollado, actuemos como tales en lo mínimo. No es posible, a mi juicio, cuestionar y tratar de proteger que no se quiera entregar, por ejemplo, información pública que tengan los privados sobre los productos que hoy día no estamos consumiendo. No me parece que tengamos que llegar hasta la Suprema para saber cuántos antibióticos tiene la industria salmonera. De eso habla Escazú, de mínimos que todos como ciudadanos queremos saber para proteger a nuestra familia. Escazú, no le tengan miedo a Escazú, los invito a leerlo. Es un texto que realmente te invita a avanzar respetando tu legislación, pero con ambición, porque si nos vamos a quedar con lo que tenemos, entonces no somos Corazón Escazú. Escazú es siempre avanzar. Muchas gracias, Verónica. Para cerrar, Paulina. A ver, yo quisiera seguir en la misma idea de mis colegas, de mis queridas colegas académicas, pero desde el ámbito internacional. Yo creo que efectivamente dejamos una muy buena imagen internacional. Nosotros tenemos varios tratados internacionales, varios tratados de libre comercio que incluyen cláusulas de medio ambiente, y además estamos actualizando, modernizando el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, cuando alguien preguntaba ahí en el chat, bueno, pero ¿qué consecuencias puede tener para Chile en el ámbito internacional que no estemos con Escazú cuando esto ha salido en los medios europeos? Bueno, que nos van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con Chile que no es capaz de firmar un acuerdo que va en beneficio de la ciudadanía, pero también del medio ambiente? O sea, si no son capaces de estos mínimos, como señalaban mis colegas, ¿qué compromisos podemos o cómo podemos confiar en que Chile entonces va a cumplir con otros compromisos en otros tratados? Eso hay que hay que tenerlo en claro. Nosotros en nuestra política exterior, si uno entra en la página de Cancillería, dice cuáles son los principios de política exterior.
Y los principios de política exterior son, en primer lugar, el respeto al derecho internacional, segundo, la promoción a la democracia y los derechos humanos, y tercero, el principio de la responsabilidad de cooperar. Y dentro de la cooperación dice expresamente cooperación multilateral, y cuando señala algunos de los temas en los cuales Chile necesita enfrentar desafíos junto al resto de la comunidad internacional, dice cambio climático y desastres naturales. Está dentro de nuestra política internacional. Nosotros le hemos dicho al mundo y nos decimos a nosotros mismos que tenemos un liderazgo en materia medioambiental. Tenemos la presidencia todavía de la COP25. Nosotros somos parte del acuerdo climático. Nosotros tenemos además un mandato de los estados negociadores de Escazú, y ese mandato todavía está, para que nosotros siguiéramos invitando e impulsando la firme ratificación. Entonces, alguien me preguntó por ahí si había mala fe si nosotros no firmamos. Ahora, la jurisprudencia ha dicho mayoritariamente, la jurisprudencia internacional, que cuando uno adopta un tratado, no tiene la obligación de firmar. Por lo tanto, si no firma, no hay mala fe. Pero también hay que ver el contexto. Cuando uno ve al presidente de Chile, cuando ve la declaración que hizo con el de Costa Rica, en el cual nosotros llamamos al resto a firmar, claramente ahí yo diría, bueno, es difícil probar la mala fe, pero al menos buena fe no hay. Y cuando me preguntaban de los actos propios, la verdad que el estoppel en derecho internacional no funciona igual que en el ámbito del derecho interno, mucho más difícil. Así que esa figura la veo muy difícil, pero que la imagen internacional sale dañada, ha salido dañada, y nuestros socios nos van a preguntar, cada vez que estemos con el discurso del medio ambiente, del cambio climático, la pregunta va a ser, ¿y por qué no firman Escazú? Podríamos habernos ahorrado tanto firmando y siendo parte de un tratado que solo trae beneficios a la gran mayoría de la ciudadanía y que también nos habría reafirmado el liderazgo que Chile estaba teniendo, pero que hoy día ya no podemos ufanarnos de ello. Y es una lástima. Una lástima, como dice Paulina. Muchas gracias, Paulina. Hemos llegado al final. Querida Paulina, Valentina, Verónica y Constance, muchas gracias. Un honor compartir este seminario con ustedes. Muchas gracias también a Andrés desde los controles. Agradecemos a quienes nos acompañaron y enviaron sus preguntas. Y les recuerdo que este conversatorio está disponible en el canal de YouTube del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hasta la próxima. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.